Ok. Cuando aparezca. Ya en el Facebook Live está. Sí, ya, ¿verdad? Entonces, muy buenas Sí. noches a todos. Espero que todos estén bien. Pues hoy seguimos con el siguiente invitado para el día de hoy, que es el padre Neri. Para todos los que ya habían medio adivinado que era el padre Neri el que seguía, pues felicidades a los que adivinaron. Sí, ya, ¿verdad? Entonces, muy buenas noches a todos. También, pues mientras tanto se conectan las personas desde el Facebook Live. Ya tenemos alrededor de 10 personas que nos están siguiendo. No sé si quiere comenzar usted con algunas palabras, padre Neri, para comenzar, para dirigirse a los que, o esperamos un poquito para los que se van conectando, si le parece. Bueno, no, yo pienso que mejor empecemos porque quedamos que era a las 6. Sí, es cierto. Bueno, tengan buenas noches los que están conectándose ahorita. Para mí esto es novedoso, ¿verdad? A pesar de que tengo ¿cómo se llama? El programa este del Zoom y todo, pero es novedoso esta situación. Como ha sido novedoso y son retos que se van dando, ¿verdad? Sobre todo de cara a este contexto que estamos viviendo. Un saludo a todos y aquí estoy pues para compartir con ustedes una palabra. ¿Qué es eso? Es compartir. Ya con Cristian estábamos hablando de que si quieren hacer alguna pregunta, así mucho más vamos a decirlo, pues libre, aparte de un elenco de preguntas que me ha mandado Cristian, pues ahí está el Facebook Live, ¿verdad? Correcto. Dice, ¿verdad? Facebook Live. Exacto. Para que puedan hacer, ¿verdad? Ya me estoy dando cuenta que hay 15 conectados. Yo creo que empezamos mejor. Listo. Ahorita solo estamos terminando de compartir el Facebook en todos los lados donde son de la parroquia y comenzamos entonces desde ya, padre. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que teníamos para usted, hecha por siempre la gente de nuestra parroquia. Y dice aquí, ¿cómo se dio cuenta que su camino era el sacerdocio? Bueno, para presentarnos mejor, porque muchas veces nos vemos, pero no nos sabemos todos los detalles, ¿verdad? Muchos de ustedes no saben algunas cosas de mi parte. Yo nazco en Guatemala un 7 de agosto de 1965. O sea, tengo 54 años ahorita. Y ya este año, primero Dios, el 7 de agosto de este año, pues llego a los 55 años. Mi padre se llamaba Fidel Méndez y mi madre, María de los Ángeles Vides de Méndez, ambos ya difuntos. Tengo dos hermanos, yo soy el tercero, mejor dicho, somos tres. Yo soy el último con 50 y tantos años, ¿verdad? 54, 55 años. Mi hermano mayor creo que tiene más de 70, el otro, el del medio, que es misionero redentorista laico, tiene creo que 10 más que yo, tendrá 64, 65. Yo soy el menor. Los tres somos solteros, ¿verdad? Obvio que yo sea, pero los otros dos son solteros. Uno es maestro, el mayor, ¿verdad? Toda la vida se entregó a la educación, se quedó soltero. Mi hermano, pues intermedio, Álvaro, al que yo le sigo, es tipógrafo, sabe todo esto de artes gráficas y todo eso, y ya tiene muchos años de estar trabajando con los redentoristas como laico misionero en las misiones itinerantes redentoristas, y también pues es oblato de la Congregación del Santísimo Redentor. Ya mi mamá tiene más de 10 años de muerta, si no me equivoco. Sinceramente no recuerdo, no llevo la cuenta bien, pero son cerca de 10 años. Mi papá va por 5 o 6 años, si no me equivoco también. Y bueno, mi infancia transcurrió como la de todos, ¿verdad? Arropado por una familia que si no es perfecta, pero en medio de todo, sobre todo mi madre, una mujer de mucha fe, de mucha oración, creo yo. Y yo creo que por ella le debo mi fe y, ¿por qué no también mi vocación, verdad? Como redentorista. A los que en 1980
2003 terminé el bachillerato, ¿verdad? En un instituto público nacional. En el 1984-85 estuve en la universidad, tuve, mejor dicho, la oportunidad de estudiar 2 años la carrera de psicología en el área de orientación vocacional y laboral. Sí, fue una carrera que dejé ahí intermedia. El 4 de enero de 1986 entro en la Congregación del Santísimo Redentor en Alajuela, Costa Rica. O sea, ya tengo más de 30 años de estar en la congregación. Hacia el año 1988 hago mi noviciado a partir del 14, 15 de enero y emito mis primeros votos en la Congregación del Santísimo Redentor con 1 de enero de 1989. Y cuando yo vi esta pregunta, por eso quise hacer toda esta introducción, cuando vi esta pregunta yo creo que es importante que ustedes se den cuenta de que nosotros los redentoristas, igual que los franciscanos, los hermanos de la Salle, los maristas, jesuitas, todos los que nos denominamos religiosos, no solamente somos sacerdotes. Nosotros antes de ser sacerdotes somos religiosos. Y ese año 1988 para mí es año fundamental porque hago mi noviciado. El noviciado es un año especial en el cual uno hace pues todo un estudio de la congregación y también profundiza un poquito las raíces, ¿por qué no? Vocacionales, o sea, tus motivaciones vocacionales profundas y también el carisma de la congregación. O sea, quisiera de una u otra manera recalcar eso, ¿verdad? Bueno, los años anteriores, lo que es 86 y 87, hice mis estudios de filosofía en Costa Rica, en el Seminario Mayor Diocesano de Costa Rica. Entonces, en el 88 hice el noviciado, que es año importante para nosotros, y los primeros votos, pues, los hice, como les dije, en 1989, un 1 de enero. Por eso, si ustedes se recuerdan, hace algunos años atrás, pues, yo aquí celebré los 25 años de consagración religiosa, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿verdad? Yo creo que es una diferencia que ustedes tienen que notar. El religioso, la religiosa, por ejemplo, las semanas de Armenta, que son las que más conocen ustedes porque están un poquito más cerca de nosotros, cerca de la realidad parroquial, pues quiero decir, igual que otras religiosas y religiosos, dominicos, jesuitas y todos estos, ¿verdad? Somos hombres y mujeres que nos consagramos al seguimiento de Jesucristo en una familia religiosa, con un carisma muy concreto. Por ejemplo, qué sé yo, los salesianos, hoy que estamos celebrando a la Virgen, la Virgen de Auxiliadora, pues ellos se dedican a la educación, inspirados en el carisma que Dios le inspiró a su vez, valga la redundancia, a San Juan Bosco. Entonces, nosotros los redentoristas somos religiosos. ¿Y cuál es la diferencia? Tratamos de seguir a Jesús bajo las 3 dimensiones fundamentales de vivencia de total consagración, como es la castidad, la pobreza y la obediencia. Aquí yo creo que la castidad no hay que darle vuelta al asunto, es una lucha constante y es, vamos a decirlo, un corazón consagrado totalmente al Señor. La pobreza, pues hoy cambia mucho porque la realidad es que la pobreza hoy es vida compartida, caja común, no tenemos nada propio. Ahí ustedes se dan cuenta que ahí atrás están las maletas. Pues es lo único que tengo y las cosas que me caben ahí. Y después no hay nada mío, ese carro. Alguna gente le dice a uno, su carro, no, ese carro no es mío. El carro es de la congregación, el café y el otro es de la diócesis, el gris, y paré de contar. La casa es de la diócesis. Y nosotros le hemos ido dando algunos arreglos como redentoristas. O sea, todo lo tenemos en común, desde ahí la pobreza, ¿verdad? Y la caja común. Por ejemplo, cuando ustedes nos dan dinero a nosotros, ese dinero va a un fondo común, a una caja común, ¿verdad? Y de ahí comemos, vivimos, nos vestimos, nos compramos las medicinas todos. El religioso, cuando hace los primeros votos, se compromete a no tener nada suyo, ¿verdad? Nada suyo. Bueno, es el ideal. Sabemos de que somos humanos y somos endebles, pero para que lo sepan ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, me dan a mí un dinero, yo lo pongo en común. Y de ahí tomamos todos, ¿verdad?
Y el otro voto es el voto de obediencia, que el voto de obediencia es fundamentalmente que nos despojamos, ¿por qué no?, de nuestra voluntad para buscar hacer la voluntad de Dios, con las mediaciones dentro de la congregación, llámese superiores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta casa, ahora, el superior es el padre Leovigildo. Aquí nosotros no hacemos lo que nos da la gana, ¿sí? Si hacemos algo a nivel interno o también a nivel, vamos a decirlo, de la pastoral, además de eso, él es superior y párroco, pues le comunicamos a él, por lo menos comunicarle, si no pedirle permiso. Pero esas son las tres dimensiones fundamentales, vamos a decirlo, que nosotros consagramos nuestra vida al Señor. Y además de eso, nosotros vivimos en comunión, en comunidad, mejor dicho, ¿verdad? O sea, el redentorista, igual que los demás religiosos, no vive solo. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de diocesanos vive solo. Incluso también el diocesano puede tener su dinero, puede tener su carro, puede tener sus propiedades y todo eso. El redentorista no puede tener. El ideal es que todo es en común, ¿verdad? Entonces, para que vayamos, vamos a decirlo, o ustedes vayan, vamos a decirlo, teniendo un lenguaje común con nosotros. Antes de ser sacerdotes somos misioneros redentoristas, ¿verdad? Y el carisma nuestro, pues, es muy concreto. El carisma nuestro es el anuncio de la buena nueva de la redención, ¿verdad? Eso es lo que Dios a San Alfonso le inspiró y es lo que nosotros tratamos, vamos a decirlo, de vivir, ¿verdad? De vivir. Por ejemplo, aquí está este librito que ustedes lo han visto en alguna oportunidad en manos de los redentoristas, que son las constituciones y estatutos, y eso es lo que rige nuestra vida, o debiese de regir nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Incluso les voy a leer un poquito para que ustedes se den cuenta. Dice así: la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso, es un instituto religioso misionero clerical. Somos en su mayoría sacerdotes, pero hay hermanos, por ejemplo, aquí ustedes ya conocen al hermano Hilario, al hermano Víctor, que han estado en esta casa, ¿verdad? De derecho pontificio. ¿Qué significa eso? En nuestra vida interna, en el interno de nuestra vida, aquí en la casa y todo, Monseñor Ángel no tiene, vamos a decirlo, interferencia. Nosotros somos de derecho pontificio, quiere decir que solo el Papa podría interferir. ¿De acuerdo? Lo que sí el obispo puede decir en algún momento dado, a nivel pastoral ustedes tienen que hacer eso, ahí tenemos que hacer caso. Pero tenemos una vida, vamos a decirlo, un poquito autónoma en algún momento. Exento, ¿qué significa exento? Que hay muchas cosas, vamos a decirlo, que los diocesanos viven y que nosotros no vivimos, ¿verdad? A nivel económico, por ejemplo. Todo lo que nosotros percibimos para la congregación, para la comunidad, no es para la diócesis totalmente. Nosotros en algún momento dado veremos, ¿verdad?, que nosotros, como estamos en una diócesis y no es de nosotros propiamente la parroquia, sino que se la regentamos al obispo, nosotros le tributamos, por decir una palabra, ¿verdad? Le compartimos lo que ustedes a su vez nos comparten a nosotros, que es el diezmo de todo lo que ustedes dan, además de cubrir, vamos a ver, todo lo que son los gastos nuestros, vamos a decir medicina, comida, gastos públicos, carros y todo esto, el 10% que queda de excedente nosotros lo damos a la diócesis, ¿verdad? Para que lo sepan. Y no crean que esta parroquia es muy rica, que digamos, ¿eh? Algunos piensan que aquí nosotros nadamos en plata. No. Yo que ya he estado, tercera vez que estoy aquí en San Pedro Sula, pues sé que vamos coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? No nos falta nada, eso tampoco. Eso es mentira. Y tenemos una vida digna. Tenemos una vida como la que puede tener alguien, ¿verdad?, que trabaja, y ustedes se han dado cuenta que la mayoría de nosotros lo tratamos. Integrado por miembros de diversos ritos. La Congregación del Santísimo Redentor no solamente es de rito romano. Por ejemplo, hay católicos que no son romanos, son grecolatinos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tienen un rito diferente, pero siguen adscritos a la Iglesia Cristiana Católica Romana. Entonces son cositas que yo creo que sería interesante que ustedes vayan conociendo, ¿verdad? Y por último les digo, cuyo fin es, ¿cuál es el fin de los redentoristas? Seguir el ejemplo de Jesucristo Salvador. Fíjense bien interesante, se sigue el ejemplo de Cristo Salvador.
pero no como los salesianos de la educación, no. Bueno, algunos redentoristas se dedicarán a la educación en algún lugar, pero eso no es lo propio nuestro, ¿verdad? Sino que lo nuestro es seguir el ejemplo de Jesucristo Salvador en la predicación de la palabra de Dios a los pobres. Como él lo dijo de sí mismo, me envió a anunciar la buena nueva a los pobres. Entonces, para que sepan más o menos qué es eso, la diferencia, ¿no? Yo creo que es importante que la hagamos. Aunque a veces, ¿verdad? Lo que prima en la relación de ustedes con nosotros es la dimensión sacerdotal, pero no es solamente eso. Entonces, ahora sí, contestando un poquito la pregunta, disculpen la extensión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me movió a mí? Pues miren, yo desde pequeñito tenía alguna inclinación porque yo fui, estuve vinculado un poquito a lo que es un centro juvenil salesiano en Guatemala. Íbamos a jugar fútbol y todo eso en las vacaciones y los domingos, ¿verdad? Íbamos a misa y todo eso. Y me gustaba en un principio el carisma salesiano. Pero vieron cosas que yo vi que no, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de pensar y ser. Y gracias a Dios, pues, siempre mi educación, ¿verdad? En mi casa ha sido muy crítica. Y entonces vieron cosas que no me gustaron. Y estaba ¿cómo se llama? La espinita de ser sacerdote, ¿verdad? Padre, decíamos nosotros allá en Guatemala, o decimos en Guatemala. Después estuve en un grupo de iglesia que eran son las comunidades neocatecumenales. Y ahí hice 5 años, si no me equivoco, de camino, como dicen ellos, y ahí surgió aún más, vamos a decirlo, mi inclinación, mi situación de querer, ¿verdad?, hacer alguna experiencia. Me gustaban mucho los jesuitas, ¿sí? Me gustó mucho. Leí algo de los jesuitas. Hice también un proceso mínimo con los franciscanos y con unos misioneros que se llaman misioneros de San Cayetano, allá en Guatemala. Pero no, mi parroquia era redentorista y estaba en más comunión con los padres redentoristas de allá. Y yo creo que ahí fue lo que, pues, Dios se valió del ejemplo de ellos, de la palabra de ellos, del acompañamiento de ellos en cierta medida, y fue que entré en la congregación, ¿verdad? Con todo lo que implicaba eso, ¿verdad? Porque pues ya iba a terminar la carrera técnica, yo salía el 2º año de la universidad, y ya para empezar el 3er año, que se supone ya iba a terminar la carrera técnica, pues me metí al seminario con todas las vamos a decirlo, ¿por qué no? Situaciones de oposición de parte, sobre todo, de mi papá, ¿verdad? Sí, fuertes. Mi mamá no, siempre fue una mujer muy de Dios, ¿sí? Y después, ¿cómo se llama? También, pues, humanamente hay cosas que uno piensa, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo tenía pensado terminar la carrera de psicología, terminar la carrera técnica y después seguir la carrera de la licenciatura en psicología, y uno de mis ideales era pues ir a estudiar a México en la Universidad Autónoma de México, que es muy buena, sabía yo, ¿verdad? Conocía yo un poquito pues la carrera de filosofía y la carrera de ¿cómo se llama? De psicología, y me gustaba, ¿verdad?, la idea, pero no se dio nunca, ni tampoco he terminado la carrera dentro de la congregación. He hecho otros estudios, porque sí, pero ahí, vamos a decirlo, es donde surge mi vocación, mi familia, el Centro Juvenil Salesiano, procesos, vamos a decirlo, de acompañamiento con los franciscanos, con los misioneros de San Cayetano, y mi perspectiva también los jesuitas, ¿verdad? Yo creo que los jesuitas no me han aceptado porque son muy tontos. Ahí son tan inteligentes, a mí no me han aceptado. Entonces, por ahí va, ¿no? En el año de noviciado, que para mí fue un año muy, muy bueno, muy, muy especial. Todavía vive mi maestro novicio, es un español, el padre de Rufino Tedejo. Pues confirmé, ¿por qué no? O mejor dicho, Dios me confirmó mi vocación como redentorista.
¿Por qué redentorista? Ahí venía una pregunta, ¿por qué redentorista y por qué otro no? Bueno, primero es el llamado de Dios. Dios es el que llama donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Ese es un misterio. Yo, por ejemplo, el otro día que escuchaba a Carlos que daba algún testimonio a nivel vocacional, pues hay cosas que uno no sabe de los hermanos, ¿verdad? Y la vocación de cada uno es única, porque Dios llama a personas únicas. No nos hizo así como, vamos a decir, estándar a todos. No, no, eso es mentira. Y de formas diferentes y en tiempos diferentes. Pero por ahí ese año fue mi año, vamos a decirlo, de confirmación. Después en el año 89, 90, 91, 92 hice los estudios de teología. Un año lo hice en el Seminario Mayor San José de la Montaña en El Salvador, y los otros 3 años los hice, mi curso, el curso nuestro, que somos varios, somos los primeros que fuimos a una universidad jesuítica, o jesuita, en El Salvador, la UCA, ¿verdad? La Universidad José Simón Cañas, más conocida como UCA, Universidad Centroamericana. Y ahí terminamos prácticamente lo que sería, pues, las clases, vamos a decirlo, o el pensum de teología. Pero yo, por lo menos, yo nunca terminé ¿cómo se llama? La carrera, no tengo el título, que ahí ahora sí tienen ahora los muchachos que van, tienen el título de bachilleres en teología, por la Universidad Pontificia de Madrid. En aquel tiempo lo nuestro no era, vamos a decirlo, llegar a tener el título, sino prepararnos, ¿verdad? Yo pienso que fue una preparación muy buena la que yo tuve, ¿verdad? Y me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Después de ese año, en el año 92 terminé los estudios. En febrero, que ahorita no recuerdo exactamente la fecha, hice los votos perpetuos y el diaconado. Los religiosos regularmente, y nosotros los redentoristas, antes hacíamos 4 años de votos temporales. Cada año los renueva uno. Y en el año 93 yo hice, con 4 años y un poquito más, 2 meses aproximadamente, hice los votos perpetuos, que esa es la consagración total y perpetua para toda la vida dentro de la congregación como misionero redentorista. Y como a los 8 días recibí el diaconado. Y después, porque ahí venía una pregunta también, ¿qué día es el que celebro mi ordenación sacerdotal? Yo la celebro el 31 de julio, porque fue un 31 de julio de 1993 cuando recibí el orden sacerdotal dentro de la congregación del Santísimo Redentor. En aquel tiempo entrábamos jóvenes, yo entré a los 19 años a la congregación, a los 27 años estaba ordenado prácticamente, y rápido eran la preparación, es que éramos más inteligentes en aquel tiempo. Ahora ha cambiado mucho la formación, ¿verdad? Entonces, fueron prácticamente 7 años, 8 meses lo que fue mi carrera a nivel, vamos a decirlo, de preparación, entre estudios, entre preparación espiritual y todo lo que conlleva, ¿verdad?, la ordenación sacerdotal. Entonces, hasta ahí creo que se ha hablado de ese primer gran espacio, ¿no? Creo yo. Listo, padre. Me parece muy bien lo que habla también de todo su paso a través de su estudio y todo, y cómo nos habló, porque había alguna pregunta que hablaba ya del estudio ahí, y solo me gusta recalcar algo que usted dijo dentro de lo que dijo, que los redentoristas por su carisma en realidad son apóstoles de fe robusta, ¿verdad? De esperanza alegre y de ardiente caridad y celo encendido. Solo me recordaba eso con lo que usted hablaba también de las, ¿cómo se llama? El librito que tiene usted ahí, se me olvida el nombre. Las constituciones y estatutos. Las constituciones y estatutos. Así que muchas gracias. Aquí hay alguna pregunta ya. Primero hay un montón de saludos. Hay una que dice, el padre más padre, dicen. Saludos, padre Neri. Y hay una que dice aquí, ya le voy a decir, padre Neri no sabía que la congregación redentorista era autónoma. Entonces, ¿autónoma en qué sentido? En su vida interna, ¿verdad?
Pero sí, no siempre, donde estamos sujetos pastoralmente al obispo, ¿verdad? Y tenemos nuestra propia, vamos a decirlo, organización. Por ejemplo, los redentoristas estamos presentes en 65, si no más países ahorita en el mundo. Estamos divididos ahora en conferencias y subconferencias. Ya entre poco van a dejar de existir las subconferencias. Y las conferencias están constituidas por provincias. Por ejemplo, nosotros ahorita todavía pertenecemos a la provincia de América Central: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ya dentro de poco eso va a terminar, de unos años termina eso. Y nos vamos a unir de repente vamos a unir al Caribe hispano y también francófano, los haitianos y los dominicanos y Puerto Rico y Cuba, ¿verdad? Pero no es que somos autónomos, ¿verdad? Que hacemos lo que nos da la gana, no. Siempre seguimos los lineamientos de la iglesia. Digo yo porque hay que aclarar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y dentro de la congregación tenemos nuestra propia, vamos a decirlo, organización interna, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Centroamérica ahorita el padre Jesús es el provincial, es el superior de todos los redentoristas de América Central, ¿sí? Disculpa que te interrumpí. No, no se preocupe, más bien esa era la pregunta que le quería hacer. De las que salían aquí, hay un montón de saludos para usted, padre, que dice, aquí hay una que dice, de la percepción, ¿cuántos libros ha leído usted en un año? Dice. Eso era antes, ahora ya no leo ni rosca. Ya leo muy poco. Y otras personas aquí le dicen... Gusto leer. Le dicen aquí, si lo hubieran aceptado en los jesuitas, padre. Depende de quién lo dice. ¿Quién lo dice? Ya le voy a buscar aquí donde sale la persona que lo dice, ya lo voy a buscar. Y mientras tanto, hacemos la siguiente pregunta mientras lo busco. Y dice aquí, como ya hizo la siguiente pregunta, que usted nos dijo cuántos años tiene como sacerdote y cuándo los cumple. Primero, para que ya puedan, ¿verdad? Ya saben qué día los cumple el padre Neri. Y también dice, usted dijo que lo celebra, el 31 de julio, ¿verdad? Sí, la ordenación sacerdotal. Correcto. Entonces, ya saben, ahorita voy a ajustar 27 años de ser sacerdote. Ya saben, cuando le quieran regalar algo al padre Neri por su ordenación sacerdotal, pueden hacerlo el 31 de julio. Y pues la siguiente pregunta decía así, siempre he querido hacerme un tatuaje, pero mi mamá dice que es pecado. ¿Qué piensan ustedes acerca de los tatuajes? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, vamos a ir al dato bíblico, Levítico 19:28. Quien lo preguntó que ahí que lo ponga. Dice que no se harán señas, tatuajes y toda esa cosa. Ahí lo dice, no recuerdo ahorita exactamente porque lo estuve leyendo ahora. Eso, vamos a decirlo, es el mandamiento del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Es el mensaje fundamental del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante retomar esto desde el Antiguo Testamento? Porque para un israelita se sabe creación de Dios. Y si vos sos creación de Dios, vos no podés, vamos a decirlo, ponerte más ni menos de lo que Dios te ha hecho. ¿De acuerdo? Y también era una situación cultural. El pueblo de Israel siempre fue diferente a los demás, de los demás pueblos. Y los demás pueblos tenían la costumbre de tatuarse, de hacerse heridas, de hacerse diferentes cosas que los identificaban. Para el pueblo de Israel eso no era esencial. Yo creo que yo así lo interpretaría. Entonces, primero eso. Segundo, ahora vamos al dato, vamos a decirlo, del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ustedes son templos del Espíritu. ¿Sí? Templos, vos, yo, todos. Entonces yo creo que es importante, vamos a decirlo, que nos demos cuenta que vos no sos solamente cuerpo, ni solamente sos espíritu o alma, o espíritu y alma y cuerpo, no. Sos una sola realidad, que sos consagrado por el don del Espíritu Santo. Ahora, pecado o no pecado, eso yo ya no me meto, porque eso sería una cosa ya a nivel personal. ¿Sí? Los redentoristas se supone que somos moralistas.
Y entonces yo creo que la moral en eso hay que verlo. Yo no he leído mucho de la moral con respecto a eso. Pero así como decir que sea pecado, con eso no estoy diciendo que el que le está preguntando que lo haga, ¿eh? Mejor que venga y hable conmigo. El otro día estuve hablando con alguien, no estoy faltando aquí al secreto porque estoy diciendo quién es, y yo le apelaba a cierto tipo de cosas. Por ejemplo, esta persona era joven y le decía yo, es que mire que mi mamá no quiere que yo me haga todo aquello, ¿no? Y yo le decía, es que media vez vos vivas en esa casa, vos tenés que hacer caso. Aunque tengas 1000 años. Y esas personas, vamos a decirlo, a veces que dependen, pues definitivamente eso, son dependientes. Y eso es en todo, no solamente es en algunas cosas, es en todo, en todo. Entonces no, yo no diría que no lo asociaría a pecado, yo lo asociaría, vamos a decirlo, a preservar, iría por la vertiente positiva. Somos criaturas, somos criaturidad de Dios y después templos del Espíritu. Yo creo que por ahí iría, ¿no? Por ahí iría. Listo, padre, aquí hay algunos saludos. Perdona, quisiera saludar a alguien porque él fue compañero mío en la formación, después tuvo que salir. Carlos Rangel, de Panamá. Ahí es cierto, ahí salía. De la comunidad, vamos a decirlo, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia de Panamá Viejo, de la Asunción. Un buen hombre. Un saludo, Carlitos. Aquí hay más saludos también. Hay uno que dice William Cibaja, saludos desde Costa Rica, un abrazo. Ah, sí, William. Providencia. Y también Héctor Escobar desde España le dice saludos padre Neri. Y José Adrián Sáenz le dice recuerdo el día que llegaste a Costa Rica, le dice. Yo también lo recuerdo. Entonces, Adrián, sí. pasamos a la siguiente pregunta, mientras siempre invitamos a las personas a que si tienen alguna pregunta la pueden poner por el chat, la estamos leyendo por si tienen alguna inquietud que el padre Neri pueda responder en estos momentos. La siguiente pregunta dice, ¿qué consejos nos pueden dar para vivir mejor el carisma redentorista en medio de esta nueva realidad? El ser redentorista, fíjate bien, la vocación fundamental para todos los seres humanos, lo digo, a ver, la primera gran vocación es a la vida, a través del amor de nuestros padres. Dios, a través del amor de nuestros padres, nos creó. Desde la fe estamos hablando, ¿no? Desde la fe. Segunda gran vocación, cristiano. El ser redentorista implica necesariamente vivir el cristianismo de una forma muy concreta. Eso es diferente. O mejor dicho, no es diferente. Eso es, vamos a decirlo, el plus. El plus. No puede vivir lo mismo, un consagrado como nosotros, o no debe vivir lo mismo un consagrado que un laico. Pero el laico sí puede tener algunas características, vamos a decirlo, desde la asumir el carisma redentorista. ¿Qué implicaría, pienso yo, vivir el carisma? En primer lugar, si bien es cierto, vamos a decirlo, en la Constitución 20 viene el perfil del redentorista, si no me equivoco es el capítulo del 20, dice así que los redentoristas son apóstoles de fe robusta. Entonces, si el redentorista consagrado es hombre de fe robusta, así también la redentorista, la mujer que quiera ser redentorista, el hombre que quiera ser redentorista laico, tendría que tener una fe robusta, de esperanza alegre, de ardiente caridad y celo encendido. 4 características, vamos a quedarnos nada más con esas 4, porque las 3 primeras son las virtudes teologales. Por eso les decía yo que el redentorista es un cristiano que está llamado a seguir a Jesús de una forma más radical. Entonces, vivir la fe de forma robusta, ¿qué implica eso? Pues necesariamente, ¿dónde se cultiva, dónde se alimenta la fe? Eucaristía, en la palabra,
en la oración, en la comunión y comunidad. Y como decíamos o decimos, vamos a decirlo, en el retiro de evangelización fundamental, en el retiro de evangelización fundamental, cargar con la cruz. Cada quien tiene su cruz, ustedes tienen los suyos, los laicos, yo tengo las mías. ¿A quién tiene? Entonces, ver y vivir tu vida desde esas 5 perspectivas que he dicho, o 4, 5. Ahí de una u otra manera vos estarías viviendo mejor tu vocación cristiana como redentorista. Y además de eso, también dice, no presumen de sí. Me falta mucho eso. Practican la oración constante. Como hombres apostólicos. Nosotros no somos monjes de clausura. No, somos hombres apostólicos del apostolado. Somos enviados a anunciar la redención abundante. Hijos genuinos de San Alfonso siguen gozosamente a Cristo Salvador. Entonces vos como ama de casa, vos como madre, como profesional donde estés, seguís a Cristo Salvador con esas características que he dicho. Participan de su misterio y lo anuncian con la sencillez evangélica de su vida y de su palabra, y por la abnegación de sí mismos. Se mantienen disponibles para todo lo arduo a fin de llevar a todos la redención copiosa de Cristo. Constitución 20. Esas son las características. Así podríamos vivir. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a pensar que esto es como una fórmula, ¿verdad? Ahora con todas estas cosas del COVID, hay fórmulas, ¿sí? Y con esto te vas a aliviar. No es así. Son características, vamos a decirlo, que cada uno tiene que asumir, ¿sí? Cada quien tiene que asumir esas características. Muchísimas gracias, Padre Neri. Aquí hacen algunas preguntas que dice, esta está dentro de las preguntas, así que voy a hacer la otra que sale aquí. ¿Qué significa la parroquia San Antonio de Padua para usted? Dice. La primera vez que me fui, lo dije claramente. Bueno, cariño, en todo lado hay cariño, ¿eh? En todo lado. Porque ya me contaron por ahí que preguntaron, ¿cuál de las parroquias usted quiere más? No. Donde uno tiene que ir, va y tiene que aprender a querer a la gente y la gente lo tiene que aprender a uno. En unos lugares más, en otros menos, en uno no es monedita de oro. Yo sé que yo a muchos no les caigo muy bien que digamos, pero bueno, mala suerte para ellos y para mí también, pero eso no es lo importante. Lo importante, creo yo, es de cara a la pregunta que me estás diciendo. Primero, donde vayamos nos van a querer y vamos a querer. Que tenemos más afectividad o afecto por alguna parroquia, sí. Y yo lo que de una u otra manera dije aquí, antes de irme, si no me equivoco, fue para cuando me fui para El Salvador, que fui a hacerme cargo de los estudiantes de teología, a domar potros. y dije esto. San Pedro Sula a mí me enseñó a ser cura, párroco. Eso me enseñó. Fue difícil. Eso no se me olvida. Yo vine en un contexto muy jodido. Perdonen la palabra, aquí se escucha mal, es muy fregado. Vine en una situación muy fregada aquí a la parroquia. Y bueno, yo tengo algunas historias interesantes de eso, ¿verdad? Pero poco a poco creo que hubo una actitud recíproca de cariño, de entrega. Y eso yo se lo debo a la parroquia guión a los parroquianos. Aquí aprendí a ser párroco. ¿Por qué no? Sí, la adultez, si querés. Adultez en el sentido, por lo menos, intelectual, ¿verdad? Y en cierta medida afectivo de cara a la pastoral. No significa que estoy hecho, ¿no? Sigo teniendo mis defectos y faltas y muchos. Sí, y algunos de ustedes son, vamos a decirlo, testigos de esto. Bueno, donde he ido bien, mi recorrido ha sido grande. He estado en casi todas las parroquias de la provincia. Estuve en mi patria Guatemala, estuve en El Salvador con los estudiantes,
estuve en Moroselí, fue mi primer amor, ¿sí? Moroselí. Estuve en Managua, estuve en Costa Rica, en el seminario, estuve en el gobierno provincial, estuve en La Agonía, ¿sí? He estado en varios lugares, ¿verdad? Me faltan algunos, sí, sí. Me falta Panamá y me faltan los Dolores, sí. Sí, esos son los que me faltan, en su mayoría he estado. Trojes también conozco, he estado algún momentito, no bastante tiempo, porque no he vivido en Trojes, pero he conocido. Y conozco un poquito, pues, toda esa realidad desde el hecho de que, pues, por gracia de Dios, bueno, yo no sé si fue por gracia de Dios, ¿verdad? Pero fui provincial y conozco un poquito la realidad de todas las provincias, digo, de todas las casas nuestras, un poquito, ¿no? Un poquito. Muchas gracias, padre, por eso. Y pasamos a la siguiente pregunta por aquí que sale. Aquí igual la hacen, por eso la vuelvo a repetir de parte de Denise, que dice cuál ha sido su mayor reto, y aquí tenemos cuál ha sido su mayor dificultad. Entonces las podemos juntar un poquito entre qué ha sido lo que más le ha dificultado en su vida, como en su camino como sacerdote. En la vivencia de los votos, si quieren saber la castidad es lo más jodido. Porque la nuestra es una vida sui generis, atípica. Y no es solamente la sexualidad. Es la situación, vamos a decirlo, de tener a alguien a la par, ¿verdad? Que acompañe, que complemente. Nosotros somos hombres. Y entonces eso cuesta. La obediencia también, porque la obediencia implica negarse a sí mismo. Yo la pobreza, sí, pero siento yo que la pobreza, a la larga, hoy vista, como les decía, como la caja común, pues en unos lugares se vive diferente, mejor o peor, pero a nosotros nunca nos falta nada, gracias a Dios y la generosidad de ustedes. Yo lo pude comprobar ahora con esta pandemia. Pienso yo, ¿verdad? Y después, ahora sí, ¿verdad? Ya en el sentido pastoral, pues sí, cuesta a veces los caracteres. Yo tengo el mío y cada quien tiene el suyo. Y cuesta, ¿verdad? Vamos a decirlo, ser capaces de entender al otro, porque desgraciadamente a nosotros nos preparan para ser líderes. Por eso cuesta tanto ser, vamos a decirlo, superior de una congregación religiosa, o ser obispo y esto y lo otro, porque ¿para qué te educan como sacerdote? Te educan para ser líder. Pues igual en la pastoral, uno trata con los líderes de la pastoral, de la familia, de esto, de lo otro, lo que sea, y es donde viene que las concepciones, vamos a decirlo, son diferentes, y eso cuesta. Para mí esas son, vamos a decirlo, las cosas que a mí personalmente me cuesta. A otros le costará menos, bendito sea el Señor. Como les decía, la dimensión vocacional es única. Nadie, vamos a decirlo, puede decir que es igual. Y su dimensión, vamos a decirlo, de vivencia, como misionero redentorista, como sacerdote redentorista, pues es diferente. Yo por ahí iría, ¿verdad? O podría decirlo, ¿no? Listo, muchísimas gracias, padre. Solo estoy revisando el audio para ver si se está escuchando igual. Y sí, perfecto. Entonces, algo que me gustaba bastante de lo que usted decía era lo de su comunidad. Y es algo que mencionan bastante los redentoristas, que es que ustedes no viven solos, se podría decir, sino que ustedes viven en una comunidad redentorista que en este caso en la parroquia hoy es de 3. Entonces siempre me ha parecido muy bien cómo siempre entre los 3 siempre se preguntan todo y siempre se reúnen como una comunidad, al igual que siempre se nos ha inculcado a nosotros, ¿verdad? A través de las comunidades, y que ese es algo que siempre me dice mi mami, que estaba en evangelización fundamental. Se cayó y ya se conectó otra vez. Okay. Solo vamos a esperar a que se conecte. Ya está. Listo. La pregunta era algo que usted hacía o decía en la Eucaristía, que es, ¿será válido confesarse por videollamada? No, así de sencillo, ¿no?
explicar de vuelta el asunto. Miren, vamos a ver, desde la concepción que la Iglesia tiene del sacramento ¿cómo se llama? De la confesión, de la reconciliación, de la penitencia, tiene que ser cara a cara. Lo que sí es que se puede vivir, no necesariamente solamente, a ver, en estos contextos, ¿verdad? No en la iglesia solamente, no en un cuarto. Yo ahí me di cuenta y me imagino que serían los gringos, porque los gringos en esto son muy libres, que pusieron así en un lugar como que iban pasando los carros, ¿verdad? Y entonces el penitente estaba allá, o el que quería la consulta, vamos a decir, lo espiritual estaba allá. Bueno, la consulta espiritual sí se podría, ¿verdad? Dirección espiritual, digámosle, sí, pero la confesión no. La confesión no. Porque este medio a la larga no es como se llama, no es seguro totalmente. Quedó la grabación, quedó esto, quedó lo otro, y hay cosas que son de fuero interno en la ¿cómo se llama? La confesión. ¿Qué quiere decir? Que son tuyas y solamente el sacerdote las conoce y se la lleva a la tumba. ¿De acuerdo? Entonces no se puede. Solo que más adelante tal vez la iglesia pues cambie, pero no. Pero no se puede. Así de sencillo eso no. Sí. Lo que sí se puede dar es una absolución, pero es una absolución no por medios electrónicos. Yo conozco que hay un ritual, vamos a decirlo, de absolución de pecados, digamos, por ejemplo, no digamos, es por ejemplo aplicable donde hay capellanes, y por ejemplo se van los soldados a la guerra, y los soldados que quieren confesarse, pero no pudieron confesarse todos. Entonces viene el capellán, hace una oración de absolución general, pero con el compromiso de que después se confiese. Es como lo que vimos ahora, ¿verdad? De la bula que sacó el Papa, ¿sí? Se me olvida, hombre, la palabra, ahorita ya me voy a recordar. Ya me voy a recordar. Vos haces el credo, vos haces esto, hacerlo, pero se te perdonan los pecados, pero si no te has confesado, tienes que ir a confesar cuando puedas, nada más. ¿De acuerdo? Se me pasó ahorita la palabra. Sí, ya me voy a recordar. No se puede, así de sencillo no se puede. Entonces, solo para quedar claro, ¿verdad, padre? Usted dice que tal vez un tipo de dirección espiritual sí se podría, pero ya la confesión en sí no se podría. Incluso la dirección espiritual yo lo pondría muy en ¿cómo se llama? En duda. ¿Sabes por qué? Mira, yo ya he visto el mundo y yo miro que hay gente que es mala. ¿Y qué tal si te están llamando para probarte? Yo no me atrevería, solo que sea una persona de mucha confianza, que yo lo conozca y él me conozca, entonces puede hacer que sí. Mientras tanto es muy difícil. ¿Usted de casualidad no hablaba de la bendición que dio el Papa? ¿A ese día se refería o se refería? Sí, pero es que ahí hay la indulgencia plenaria. Indulgencia. Sí, la indulgencia es válida, sí, pero la indulgencia conlleva, vamos a decirlo, condiciones, y una de ellas es, si no te has confesado, tenés que confesarte, y tenés que ir a hacer el credo, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer el otro, ¿eh? ¿De acuerdo? La indulgencia plenaria. Listo, padre. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿qué libros de los santos redentoristas nos recomendaría usted? Mira, hay un librito, yo pienso que de los santos redentoristas yo me quedaría con San Alfonso. San Alfonso es un hombre muy prolífico en lo que es, vamos a decirlo, el apostolado de la pluma, le llamamos, o le llamaban antes. Muy ahí apostolado de estos medios. Fíjate que San Alfonso tiene 111 obras y trata de todo, desde la oración, el gran medio de la oración, hasta la teología moral. ¿Sí? Por eso los redentoristas somos hijos de un doctor de la iglesia, doctor en la moral, es el patrón de los moralistas y confesores.
Yo me quedaría con uno. Yo así lo he aprendido y lo medio lo leí porque no lo he leído todo. Hay un libro que yo se los he dicho a ustedes que es precioso. No lo he leído todo, ¿verdad? Pero el gran medio de la oración, ese sí me lo leí todo porque lo leí en noviciado. Hay que saberlo leer en su contexto. No todo lo que dice ahí es aplicable hoy. Como también las glorias de María, no todo lo que dice ahí es aplicable hoy, o no, ha cambiado el pensamiento mariológico. Pero hay una obra que es la práctica del amor a Jesucristo, que los que saben de San Alfonso dicen que es la obra, vamos a decirlo, síntesis de San Alfonso. La práctica del amor a Jesucristo, ¿sí? Está inspirado en lo que es el capítulo 13 de San Pablo. El amor, ¿verdad? Sí, entonces interesante eso, ¿verdad? Como las glorias de María están inspiradas en los diferentes artículos, las diferentes partecitas de la salve, ¿no? Pero yo creo que esos son varios. Después de San Alfonso, yo no conozco, vamos a decirlo, ningún santo redentorista que haya escrito más que él. Yo, ¿verdad? De sus biografías, a mí la biografía que me ha llamado mucho la atención, bueno, son varias, ¿no? La de San Gerardo, un hombre, un taumaturgo de muchos milagros, ¿verdad? Humilde, sencillo, santo antes que el mismo, creo yo que el mismo San Alfonso, interesante eso. Clemente, toda su dimensión pastoral, su visión pastoral. El primer santo americano, que es Juan Newman, obispo, el primer redentorista americano, por tanto, y hombre extraordinario. Después hay otro gringo, que es Silos, Francisco Javier Silos, una historia interesantísima que no hace nada extraordinario, ¿sí? ¿Sí? Después está ese beato nuestro, vivió en el Surinam, en la Guyana holandesa, el padre Pedro Donders. Es que es extraordinario, es extraordinario. Yo leí un libro que yo sinceramente no sé qué se hizo, yo sé que aquí no está, que se llama Carnet de Ruta, que es es la historia de un redentorista francés que vivió en el norte de África, entre los Tuareg, que son los que son aún hoy los que van peregrinos por el desierto, ¿verdad? Los trashumantes, ¿sí? Es interesantísimo, es de apellido Ploussart, el padre Jean Ploussart, es precioso, se adelanta, Ploussart se adelanta a la inculturación, vive como un Tuareg, vive entre los Tuareg, llega a evangelizar parte a los Tuareg y es un extraordinario. Muy pocos redentoristas conocen de ello. Muy poco, pero ese es un gran santo. Y pues hay un montón de santos, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco están ya, hay muchos siervos de Dios, beatos redentoristas muy buenos. Buenos, sí, todos son buenos. Muy interesante su vida, pero todos ligados al seguimiento del Redentor. Eso es en todos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Padre Neri. Están preguntando desde aquí si hay obispos o cardenales redentoristas. Cardenales sé yo que hay varios, entre ellos el último que fue un ex superior nuestro, que vino aquí. Él vino aquí, a San Pedro Sula, si no me equivoco. No vino aquí. El padre Tobin, Joseph Tobin, ahorita es cardenal y es cardenal obispo de, yo no sé cómo se pronuncia, ustedes sabrán más que yo, los muchachos, porque yo para el inglés no sirvo mucho, o nada. Newark se dice, Newark, Newark, él es de ahí.
es hecho o fue hecho, vamos a decirlo, obispo, digo cardenal por el padre, digo por el papa actual, y fue nombrado obispo por el anterior papa Benedicto. Un hombre muy bueno, un estadounidense. Obispos, hay varios, muchos. Yo ahorita no sé esa cifra, ¿verdad? Pero sí son muchos los obispos redentoristas. A los más cercanos, los que tienen más obispos o han tenido obispos, son los colombianos, porque son un montón, ¿verdad? Pero después aquí en América Central, ¿no? Hay algunos en América Central que quisieran ser obispos, ¿verdad? Ojalá que Dios los bendiga con eso. Y padre, una pregunta nada más. Para, por ejemplo, en su caso, por decirlo así, para que un sacerdote pudiera entrar en este proceso de obispo o de cardenal, por ejemplo, digamos que a usted lo nombraran o algo así, ¿tendría que pasar por algún proceso o algo para hacer eso o no? No, la única condición es que sea sacerdote, y el derecho canónico no pone como exigencia, sino pone como situación deseable que tenga algún estudio a nivel, vamos a decirlo, en ciencias teológicas o derecho canónico. Okay. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos por aquí es, bueno, ya nos dijo también de qué nacionalidad es y cuál es su ciudad natal, correcto, ¿verdad? Nos dijo que era de Guatemala, solo, ¿qué es la ciudad? Si se me escapa. Sí, de la ciudad de Guatemala. Ah, también, ahí. Tal. Listo, y pues los estudios también usted ya nos confirmó, ¿verdad? De que todos los estudios que usted llevó, pero estudios como sacerdote, ¿qué estudios hizo usted como sacerdote? Ya después de ordenado. Sí. Sí. O en el proceso también. No, en el proceso ya nos dijo, ¿verdad? En su noviciado y todo. Sí, yo tengo los estudios de teología. La congregación, porque la congregación ha sido una madre muy benévola conmigo. Por medio de la congregación fui a estudiar unos diplomados. Son cosas que no se dice. Pero sí, tengo 3 diplomados. Tengo un diplomado en lo que es coordinación de la pastoral. Y tengo también un diplomado en inculturación de la liturgia. Y tengo un diplomado en lo que es, vamos a decirlo, la pastoral bíblica. Que fueron 3 diplomados que hice en un lugar de Colombia que se llamaba Instituto Teológico Pastoral para América Latina, ITEPAL. Ahora se llama CEVITEPAL. Sí, casi, fueron varios meses porque son como cursos intensivos, íbamos todo el día, de lunes a viernes, ¿verdad? Y al final le dan a uno un diplomado en esas 3 dimensiones. Uno, como les digo, en coordinación de la pastoral, espiritualidad de la pastoral, otro en liturgia, inculturación de la liturgia, y otro en pastoral bíblica. Sí, eso es lo que he hecho después, y después he ido a cursos, ¿verdad? Hice un curso también, juntamente, por cierto, con el padre Carlos, fuimos a un curso de alfonsianismo, ¿sí? En el año 2013 estaba yo todavía aquí, a Roma, visitamos varios lugares alfonsianos y recibimos un curso muy bonito, por cierto, muy bueno. A mí me pareció bueno y me abrió mucho la perspectiva de la historia de la congregación, a mí, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Bueno, y aquí mandan algunos saludos, un gusto escucharlo, excelente guía espiritual, un abrazo desde Costa Rica de parte de Rosario, dice. Ah, Rosario, qué bien, gracias. Aquí había una preguntita que ponía, si no me equivoco, alguien yo creo que es de ahí de las Mercedes, David creo que es, ¿verdad? Donde decía si Lutero se había suicidado, ¿sí? Sí, sí. Yo sepa no. Incluso si ustedes no lo saben, Lutero, desde hace unos años atrás, está dentro de la iglesia, se está pensando en reconocerle, ¿verdad?, como un hombre que aportó algo a la iglesia.
Lutero es un espíritu interesantísimo, porque Lutero era un monje, ¿cómo se llama? Agustino, ¿sí? Muy inteligente. El problema fue que él vivió en un contexto muy fregado. El contexto que él vivió era un contexto político y ahí se metió, vamos a decirlo, la fe. Y él sirvió, ¿por qué no?, a intereses, yo digo que no tal vez conscientemente, pero sí sirvió a intereses, vamos a decirlo, de políticos que conllevaron la ruptura, que fue la primera gran ruptura, ¿verdad? Ahorita no recuerdo la fecha. De ahí se desprende la gran ruptura, el segundo gran cisma dentro de la iglesia. El primer gran cisma de la iglesia es cuando se separan las iglesias orientales en virtud de que el ¿cómo se llama? El Imperio Romano se divide en dos. Roma por un lado y Bizancio por otro. Es el primer gran 1376, si no me equivoco. No me recuerdo muy bien la fecha. Si alguno lo sabe, lo pone después. Y el segundo gran cisma empieza con Lutero. Y Lutero es el primero, después viene Zwinglio, después viene después viene lo otro, y ya, un montón, ¿verdad? Pero eso es, ¿no? Oh, era un hombre muy inteligente, como buen Agustín, bien preparado. Hay otra pregunta aquí que dice, pues, ¿cuáles son sus pasatiempos, padre? Como sus pasatiempos en sí. Antes era leer, ahora ya no. No, a mí me gusta el fútbol. Como pasatiempo para verlo, porque no lo juego, ya no, ni rosca. Y usted tiene equipo aquí en Honduras, ¿verdad? Si no me equivoco, padre. Mejor digamos, no estoy de acuerdo con uno, y ustedes saben cuál es. Con todos puedo ir menos con ese, ustedes ya saben cuál es algunos. Hasta me molestan algunos. Sí, porque incluso lo he escuchado a veces hablar del maratón, bastante a veces. Sí, por eso una vez me preguntaron, ¿será que el padre Neri es maratón? Dice. Me gusta, de San Pedro Sula me gusta maratón. Me gusta Platense, y me gusta Vida, y me gustaba Victoria. También, cuando estaba en la primera. Sí. Después no. Hay Motagua también, Motagua. De la capital prefiero Motagua que el otro equipo. Y pasemos a la siguiente pregunta, padre, que dice aquí. Sí. ¿Existen las monjas redentoristas? Sí. Hace algunos días atrás celebramos el no sé cuánto centenario de la fundación de las redentoristas. Ellas son monjas, porque son de clausura. Las fundó la Celeste Costa Rosa, que es el alma gemela de San Alfonso. Nosotros tenemos padre y madre, los redentoristas. Algunos no lo quieren reconocer y a veces no lo quiero reconocer también, pero Alfonso tuvo también el alma gemela que era la Celeste Costa Rosa, Sor Celeste Costa Rosa, que era una monja contemplativa. Tenía, vamos a decirlo, visiones. Y ella funda, antes incluso que San Alfonso, la Orden del Santísimo Redentor. Entonces, ahí existen monjas. Aparte son las religiosas. Monja y monje es aquel que entra a un convento, algunos de vida activa salen y hay otros de vida, vamos a decirlo, contemplativa, que no salen. Por ejemplo, las monjas de clausura ya no salen, son monjas. ¿Sí? Hay monjes de clausura, los trapenses y otros, ¿verdad? Son de clausura. Entran a ese monasterio y ahí se quedan para toda la vida. Son monjas y monjes. ¿Sí? Pero el religioso, por ejemplo, las hermanas de Armenta son religiosas. Nosotros decimos monjas porque no distinguimos, pero en realidad son religiosas. ¿Sí? Y hay un sinnúmero de religiosas. Por ejemplo, las más cercanas a nosotros, de las que yo conozco un poquito más, son las oblatas del Santísimo Redentor, que son de fundación española. Ellas se dedicaban, y todavía creo que se dedican, porque todavía yo en Colombia hace muchos años visité un lugar a rescatar a las mujeres, vamos a decirlo, que se prostituían y todo eso. En Guatemala tuvieron una casa en la frontera, una situación muy fregada, muy dura, sí.
Y después aquí las más cercanas para nosotros son las religiosas misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿verdad? Pero hay varias, hay varias. Ahí estaba conociendo que hay unas en Perú, ¿verdad? También son varias, pero sí hay, sí hay. Y mire que de hecho nosotros cuando andábamos en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, pues íbamos caminando para la vigilia y pues íbamos caminando con algunos jóvenes y vimos que iba una hermana religiosa con una carátula de El Perpetuo Socorro en la parte de enfrente y si no me equivoco ella dijo que era de no sé si era de Ecuador o era otro lado, pero ella nos dijo que en parte fueron los redentoristas que fundaron unas comunidades en ese lugar y luego se crearon las religiosas de su lado. Ya voy a recordarme bien qué país era, pero nos pareció muy interesante desde ahí, creo yo que, y la pregunta que nos hacían también los jóvenes en los grupos en los grupos juveniles es ¿cómo podría ser yo en todo caso si quiero ser una religiosa redentorista? Bueno, lo primero sería, vamos a decirlo, que se contacte con ellas. Y de una u otra manera, nosotros, bueno, yo por lo menos me ofrezco, si ustedes quieren en algún momento dado hablar de eso, hablar porque soy el encargado de la pastoral vocacional, que entre al proceso vocacional aquí en la parroquia. Fíjate que el proceso vocacional aquí en la parroquia, como en todas las estructuras de promoción vocacional, ahora no es que porque hagas la promoción vocacional te va a ser redentorista. La promoción vocacional no es eso. Hoy la promoción vocacional se concibe como una ayuda para que el joven discierna a qué le llama a Dios. Y puede ser que sea para el sacerdocio, para la vida religiosa, para el matrimonio, para el celibato, no casarse pues, y ser laico. O sea, yo pienso de que en eso sería bueno que lo aprovecharan. Después de este tiempo, ojalá que pronto sea, la pastoral vocacional, lo hemos hablado ya, vamos a tener como plataforma de trabajo lo que son los grupos juveniles, lo que son las catequesis de confirmación. Pero yo creo que ese es un proceso, porque vayas a hacer un proceso de pastoral vocacional no significa que vas a ser cura o monja, o religioso, religiosa, o misionero, ¿no? Yo pienso que puede ser una oportunidad para discernir lo que Dios quiere para vos, porque eso es lo más importante. Lo más importante no es ser redentorista, no es ser esto, lo que Dios quiere para vos, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es su comida favorita? Bueno, a mí de todo me gusta. Hay cosas que no me gustan, pero no se las voy a decir porque no tiene que ser así. Aquí puso la Azucena, puso, aparte de la comida chapina, ¿cuál es la que le gusta? Miren todo. Si no, pregúntenle a los de Costa Rica y dónde está yo como esto. Ahora, los ticos tienen un dicho y es el que les voy a decir. Dice, al chancho con lo que lo crían. La comparación es fea, pero ¿por qué aquí las baleadas les gustan tanto? Porque así se criaron. ¿Por qué vamos a decirlo, el plátano, verdad? Las tajadas y todo, les encanta, porque ahí, y lógicamente que la comida guatemalteca me gusta. Pero sí he comido de muchos lugares, ¿verdad? Hasta el momento, alguna vez me he puesto mal del estómago, pero yo me lo como. Pero si me ponen a escoger, no puedo decir, ¿verdad? Que una cosa me guste más que otra. Me gustan. Donde he ido, la comida, sobre todo de casa, es lo mejor. La comida de la gente sencilla, humilde. Y ha estado en lugares, ¿verdad? Que hay comidas completamente diferentes a lo que usted ha comido. Recuerdo que una vez usted nos había dicho de algún tipo de comida y aún así usted decía que le gustó la comida de los lugares así, pero que era un poco diferente también. Sí. Fíjate que cuando nosotros entramos a la congregación, yo me recuerdo, si nos está viendo Carlos Rangel se recuerda muy bien de él, recibió a nosotros en la congregación un padre que ahorita está muy enfermo, yo no sé si todavía está vivo, sinceramente, un tico que salió de la congregación, se llama
espero que no haya muerto, Rafael Barrantes. Rafa nos dijo la primera vez que íbamos a salir de Semana Santa, 1986, ¿verdad? Nos dijo, ustedes van a ir a estos pueblitos, no los pueblos, en aquel tiempo eran pueblos cercanos a ir a Alajuela, que son ahora diaconías, ahí prácticamente parte de la ciudad. Perdón, y nos dijo, ustedes se van a comer lo que les pongan y se cae en la boca. Es parte. Y yo les voy a contar una cosa que a mí, eso me cuesta. Fíjense que ese día, me recuerdo, esa misión, primera misión de Semana Santa que me tocó con un compañero, nos dan sopa. En Costa Rica le dicen olla de carne. Y en aquel tiempo, no sé si ahora todavía, ¿verdad? Pero ese lugar, que me recuerdo muy bien, y los de Costa Rica saben a qué me refiero, qué lugar me refiero, Santa Eduviges. Fuimos a comer donde una familia, y qué rica, ¿verdad? La olla de carne, la sopa, ¿verdad? Sopa de res. Y al final le ponen un vaso de leche, Ay, carajo. A mí la leche me pone mal del estómago. Pero yo me recordé muy bien de lo que nos dijo el padre Rafael. Yo dije, bueno, a tu nombre, Señor. Y me zampé el vaso de leche. Y no me hizo daño, gracias a Dios. Entonces yo creo que eso, la comida, y parte vamos a decirlo del misionero, es eso, adaptarse, ¿verdad? A algunos les cuesta más, a otros menos, pero se trata. Para eso nos educan, se supone, ¿verdad? A eso nos educan. Bueno, y la siguiente pregunta que tenemos por aquí dice, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Le gusta que le regalen? No, ya eso no. Pasada esa pregunta. Regala. Y la siguiente dice, ¿quién ha sido un referente o quién ha sido la persona que ha marcado su vida dentro del servicio sacerdotal? Bueno, ha habido varios. Sobre todo de los mayores españoles. Para mí algunos han sido ejemplares. El primer hombre que yo conocí, un santo que ya murió, y por cierto le voy a contar algo de este padre, él se llama Juan Ascona. Fíjense que a mí me tocó enterrar 2 padres allá en Costa Rica mientras estuve. Y cuando enterramos al último, que me tocó a mí, que fue Iván, si no me equivoco, el padre Iván, tuvimos que limpiar, ¿verdad?, la bóveda, y sacamos parte de los restos del padre Juan Ascona, y estaban incorruptos, parte. Un hombre bueno y santo. Ese hombre para mí era un santo. Después hay otro hombre que también, dentro de los redentoristas, creo que casi todos coincidimos, el padre Iglesias, Felipe Huerta, que son de los primeros que vinieron huyendo de España. Él se llamaba, era Pedro Iglesias, pero aquí asumió el nombre de Felipe Huerta. Un santo, un hombre santo. Después tuve otros padres también españoles que para mí son ejemplares. El padre Evaristo, por ejemplo, el que me recibió en la congregación, que fue mi primer maestro, el padre Jesús, que por cierto murió con 101 años, murió el año pasado. El padre Jesús Ibáñez, muy buen hombre, un hombre recto, muy austero, ¿sí? Después otro hombre que a mí me marcó, ¿verdad?, su ejemplo de vida, fue el padre Valentín Villar, que algunos lo conocen. Y también y también españoles, que a mí me ha llamado mucho la atención, por su vida, ¿verdad? El padre, que por cierto hace 3 días cumplió años de muerte, el padre Laureano Salgado, un santo también, un hombre bueno. Les cuento una historia del padre Laureano. Estaba yo en Costa Rica, ya estaba muriendo Laureano. Y me tocó enterrar 3 a Costa Rica, estaba Laureano también. Y me contó Manuel que lo fuimos a ver, ¿verdad? Ya sabíamos que estaba muy malito. Y el padre Manuel Cruz entró y dice que le dijo, dígale a los teólogos que sean santos. Muy interesante. Si a mí me preguntan qué le digo a los teólogos, yo no sé qué les daría, pero ¿qué les diría? Pero qué interesante.
esos señores tenían metido aquí en la cabeza y en su corazón la santidad. Perfecto, no. Y hay otros muchos que de repente se me pasan a mí, vamos a decirlo, mencionarlos, ¿eh? ¿Sí? Pero sí, esos padres que he hablado. Muchas gracias, padre. Aquí hay otra pregunta que es para los jóvenes, creo yo, que están viviendo el proceso vocacional o que le gustaría, pero les da tal vez un poquito de miedo, ¿verdad? Ya en el proceso más en cuanto al sacerdocio. Dice, ¿cómo soportaron todo ese tiempo? ¿Cómo soportó todo ese tiempo que estuvo en el seminario? ¿Extrañaba su casa? Y si le extrañaba, ¿cómo sobrellevó usted la situación de extrañar a su familia? A ver, cada uno es cada uno, ¿eh? Para mí no fue tan duro el distanciamiento familiar. Y con esto yo no digo que yo no quisiera a mis hermanos y a mi mamá y a mi papá. Los quiero, los quise y los sigo queriendo y amando. Puede ser que el mismo hecho de que seamos varones, los tres, ¿verdad? Eso nos lleva a tener cierta, vamos a decirlo, autonomía de vida, o tuvimos una vida muy autónoma, ¿no? Entonces yo no siento eso. Para mí la vida religiosa, no sé, ¿verdad? Yo pienso de que esta es mi familia, con sus luces y con sus sombras. Y es interesante que cuando leí esa pregunta que vos estás formulándome, aguantar. Fíjense bien, y ahorita lo veo ahora en este tiempo. ¿Aguantás o sobrellevas la pandemia o el tiempo de encierro? Hay momentos en que hay que aguantar, pero si estamos aguantando y aguantando, vamos a salir como desbocados, ¿verdad? ¿No? Hay que sobrellevar las cosas. ¿Sí? Tal vez por mi forma de ser, pues no he extrañado tanto a la familia. No significa que no los quiere ni los ame, ¿verdad? Pero no puedo decir que ha sido así como aguantar, ¿verdad? Pura gracia de Dios, yo creo que también eso es importante. Eso sí, muchísimas gracias, padre. Pues la siguiente pregunta dice aquí, ¿cuál es su país visitado favorito y qué país sueña con visitar? Ay, no sé dónde quiero irme, pero a mí algunos lugares me han gustado. Todo tiene su feo y su bonito, ¿verdad? Sí, pero sí, he visitado algunos lugares. De América del Sur sí me gustaría visitar Perú y Argentina, ¿sí? Y Chile, me gustaría, porque uno conoce, escucha cosas, ¿verdad? De esos lugares, de América, ¿verdad? De Europa, Europa es Europa. Para visitarlo, para mí bien. Si me tocara llegar a vivir allá, no sé, pero no, no sé. Muchas gracias, padre. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la fiesta de la iglesia que más le gusta a usted? Bueno, eh, este, para mí el tiempo de Adviento y Navidad es el tiempo más bonito. A mí. ¿Será que me recuerdo de mi infancia y todo eso? Pero el tiempo de Adviento y Navidad, ¿sí? No digo que no me guste, vamos a decirlo, la fiesta de la Pascua y otras fiestas, ¿verdad? Pero para mí esa fiesta de Navidad es importante y fundamental. Porque si no hay encarnación, no hay redención. Eso es teología pura de la redención. Pura. Eso es pura vivencia espiritual redentorista. Encarnación, muerte, resurrección, Eucaristía. Y la redención empieza con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta más ese tiempo. ¿Sí? Por eso. Gracias por esa respuesta, padre. Y la siguiente aquí que preguntan es, ¿existen sacerdotes exorcistas dentro de la congregación? No sé. Dentro de la congregación, no sé. Aquí en Centroamérica, no.
Eso es muy complicado. A ver, no complicado, muy delicado. Muy delicado. Decir uno que una persona esté endemoniada es muy delicado. Muy delicado. Deberán haber, yo me imagino que habrán, pero yo no las conozco. Muchas gracias. La siguiente pregunta como tal dice, ¿hay algún número de cuenta de la iglesia San Antonio de Padua, de la parroquia, para contribución económica debido a esta crisis? Se la preguntan al padre Leovigildo. Padre Leovigildo Latino. Listo. Así que ya sabemos, para los que quieran, pueden comunicarse con el padre Leo para conseguir el número de cuenta al que ustedes pueden hacer su contribución. Es que esto es delicado ahorita, ¿verdad? Ustedes saben que tú estas cosas son delicadas, dar una cuenta así en esto público de pensión. Es cierto, tiene... Así que la siguiente pregunta dice, ¿cómo miran la evangelización de adultos? Es decir, la colaboración del equipo de evangelización de la parroquia para evangelizar a jóvenes. A ver, el equipo de evangelización no es el que tiene que evangelizar. El equipo de evangelización es el que tiene que animar el proceso de evangelización, sobre todo a nivel de pequeñas comunidades, y estar al servicio de. En alguna oportunidad, pues, me lo dijeron de que no les iba, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? El hecho de que algunos de evangelización fueran a dar retiro a los jóvenes. Pienso yo que en ese sentido, yo creo que no. Hay que sentarse y dar una respuesta. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que la solución sería asumir el proyecto de evangelización de la diócesis desde la perspectiva de la parroquia. Eso sería lo importante. Independientemente quién vaya en primer lugar preparado. En segundo lugar, vaya consciente de que va a hacer comunión y comunidad, no va a jalar para su molino. Tercero, por tanto, que va a suscitar en las personas adhesión a la iglesia y por tanto a la parroquia. Y tercero, que vaya y asuma, ¿verdad?, que esta evangelización lleve a las personas a una dimensión, vamos a decirlo, samaritana. Ahí de una vez aprovecho. De las dimensiones de la iglesia, sí, miren, la dimensión pascual, que es todo lo que son los sacramentos, todos participamos. Y yo creo que tenemos buenas celebraciones, ¿verdad? Por lo menos miméticas no, buenas celebraciones, muy vivenciales, ¿verdad? Dimensión, vamos a decirlo, de la palabra, el anuncio de la palabra, carismática, creo que se tiene también. La otra dimensión, no me recuerdo cuál es, atequética, bueno, pero la que está más endeble es la dimensión samaritana, llámese pastoral social, que no solamente es darle, vamos a decirlo, los víveres a la gente. No. Tendría que crear una conciencia, vamos a decirlo, cristiana, para ver desde esa conciencia cristiana la política, la economía, el estudio, todo. ¿Sí? Y eso no se logra, vamos a decirlo, con 2 o 3 formaciones. Miren, si ustedes no me dejan mentir, en esta comunidad parroquial llamada San Antonio de Padua es donde más formaciones hay. Que no sean las formaciones como vos querés, eso ya es otra cosa. Por lo menos desde mi perspectiva. Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, vos estuviste el año pasado conmigo con respecto a lo de los jóvenes. ¿Cómo costaba la formación? ¿Vos lo sabés? Los que están ahora conmigo en los ministros de la comunión, en lo otro, ¿cómo cuesta? ¿Por qué? Porque no nos gusta formarnos. Y entonces desde ahí viene, ¿por qué no?, la endeblez, que vayamos perdiendo la dimensión, vamos a decirlo, de convertirnos, que fuimos en algún momento dado, yo lo digo con propiedad porque yo fui también aquí, vamos a decirlo,
encargado de la zona cuando era todo San Pedro Sula juntamente con La Lima. Yo fui encargado, yo fui como vicario. Solo denle un momentito para que vuelva a conectar, dice. Ya está. Vuelvo. Tenemos que privilegiar la formación. En mi cabeza deben de existir núcleos que son fundamentales, que son las dimensiones. La litúrgica, la dimensión pascual, la formación, que esto es importante, la coinonía, la comunión y la dimensión catequética evangelizadora. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano porque si no, no estamos haciendo nada. A mi modo de ver, va. Sí. Las otras que usted decía, si no me equivoco, ¿verdad? Hablaba del querigma, la coinonía, y luego de eso sería la martiría, ¿verdad? Y la diaconía. A eso se refería. La diaconía puede ser, es que hay diferentes formas, vamos a decirlo, de conceptualizar, pero son 4 dimensiones. La dimensión social, la dimensión celebrativa, que sería la pascual, la dimensión de la palabra, que sería la evangelización, y la dimensión de la coinonía, que sería la comunión, comunidad. Son las 4 dimensiones. Y en cualquier, vamos a decirlo, en cualquier plan pastoral, desde lo poco que yo sé de esto, hay líneas transversales que atraviesan todo. Llámese pastoral, vocacional, pastoral, y hay otra, no se recuerdo cuál otra ahorita, no recuerdo. Muchas gracias, padre. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué tan cierto es que las cenizas de algunos de los fallecidos sean esparcidas al mar? ¿Qué opina la iglesia de esto? ¿Es correcto o es decisión de los familiares? En el ritual, en el nuevo ritual, el ritual más actualizado de lo que son las exequias, aparece una parte que se celebra una misa delante de cenizas. La iglesia no prohíbe la cremación, no lo prohíbe. Después de aquí viene un poquito el problema, vamos a decirlo, de la praxis de la familia. Dicen algunos, ¿sabes qué? Por ejemplo, ya me enteré, por ejemplo, me lo contó el padre David Cáceres me contó, que un familiar por ahí, no era familiar de él, sino un señor de por ahí, lo trajeron ya cremado, sus cenizas la trajeron de Estados Unidos, y el viejo quería que la ceniza la esparcieran en la cancha de fútbol. No sé, ¿verdad? Yo nada más digo que ahí tendría que ver, vamos a decirlo, la situación, vamos a decirlo, de la familia. Lo que sí existe es que la iglesia no prohíbe la cremación. Yo ahí me quedaría, ¿verdad? Lo otro ya es conciencia de la familia. Y ahí sí sería cómo la familia respeta o no respeta, la familia asume o no asume el querer del difunto, ¿eh? Del cremado. Correcto. Muchísimas gracias, padre. ¿Cómo hacen ustedes el balance entre su familia y su servicio dentro de la iglesia? Yo creo que eso también lo pregunta desde su sentir de que, por ejemplo, su hermano también sirve y nos dice que es oblato dentro de la iglesia también, ¿verdad? Entonces, de la congregación. Correcto. Y en esto, y a mí me parece muy interesante porque a él me contaba algún amigo que fue al proceso ya para entrar a la primera casa de los redentoristas, que su hermano lo recibió y fue uno de los que mejor lo trató. Entonces yo me ponía a pensar el servicio de su hermano y su servicio dentro, cómo se ven de vez en cuando, cómo hacen. En teoría los redentoristas tenemos nada más un mes de vacaciones al año, y ese es el tiempo que uno se supone va a ver a la familia, pero por situaciones, vamos a decirlo, extremas de enfermedad, de lo que sea, pues se puede ir. Una de las cosas que tiene la congregación es que es muy flexible para eso, ¿verdad? Muy flexible, muy humana. Pero no, ahí está. Mi hermano vivió por un tiempo en la congregación de lleno.
tenía un contrato con la congregación y vivió creo que 3 años más o menos. En Managua, en Costa Rica, sí, ha vivido. Sí. Y una pregunta, padre, esa palabra oblato que usted dice, nada más con eso me preguntaban bastante, era cómo se puede llegar a ser oblato dentro de la congregación del Santísimo Redentor. No es carrera. El oblato al fin y al cabo es un título y se le da sobre todo a las personas más cercanas. Aprovecho aquí para decir algo. Cuando estuve yo aquí, se le confirió ¿cómo se llama? El título de oblatos a Dilce, a Anita, a Xavier y a Wilfredo, ¿verdad? Y alguna gente, yo sé, ¿verdad? Que se puso así como media celosa y no sé qué. No. Servir. Y no hay que tener vamos a ver, y no hay que tener un título para servir. El título que tenés, y no es título, sino es una obligación, es tu vocación cristiana para servir en la iglesia y dentro de la congregación. De eso olvídense, pero es un título nada más. No, aquí no es una meritocracia, ¿verdad? Este tiene más méritos, o este tiene más pisto, no. Cercanía. Listo, padre, muchísimas gracias por por confirmarnos y por definirnos lo que era. Y la última pregunta que tenemos ya casi para terminar es ¿qué acciones se están tomando en la parroquia y en la provincia para promover a las vocaciones? En este momento yo estoy en la comisión de pastoral juvenil de la provincia y estamos ante un reto muy serio. Hay muchas formas. Y la forma de tradición entre nosotros es el contacto personal, llámese convivencias, llámese visitas, pero ahorita no se ha hecho. Y esto es un reto para esta comunidad parroquial de San Antonio de Padua. Solo el padre Josué ha salido. Y ahora está Cristian, que está, si no me equivoco, en 3er o 4er año de filosofía, que es de la Lima. Tenemos que sacar más gente de aquí. Hay un proceso y hay un planteamiento, pero no, ahorita en este momento es todo un reto. Y lo primero, yo creo que aquí vienen 3 o 4 puntos que yo se los he dicho y se los recalco ahorita. Primero, orar. Segundo, colaborar económicamente, porque cada vocación cuesta. No es solamente que entren, hay que mantenerlos. Y tercero, promover la vocación redentorista. Pero lógicamente, si de una u otra manera no conocen nuestro carisma, pues lógicamente que no lo van a promover, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, aquí, ¿verdad, padre? Estos 2 últimos años, si no me equivoco, se ha tratado, pues, dentro de la pastoral vocacional, han estado tratando de trabajar bastante con esto, y de la misma forma, tratar de, no me acuerdo cómo le decían a la palabra, para las becas de los redentoristas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, teníamos, les digo, porque ahorita no vamos a poder hacerlo, en junio, si no me equivoco, julio, agosto, septiembre, no sé cuándo. No, en julio tenemos la fiesta una noche, ¿verdad? Y todo eso, pero vamos a ver cómo está la situación. Si bien es cierto, puede ser que desde la parroquia no estamos teniendo jóvenes, pero sí estamos contribuyendo a nivel económico, ¿verdad? Y con nuestra oración espero que todos lo estemos haciendo. Y con esto, padre, pues terminamos las preguntas que tenemos para hoy con usted. Así que no sé si usted tiene algo que decir antes de que terminemos. Sí, aquí había una pregunta que no recuerdo de quién es y que decía más o menos esto. ¿Cuál ha sido el reto más grande como redentorista? Pues ser provincial. Fueron 4 años, sí, de mucha experiencia adquirida, pero de sufrimiento, mucho sufrimiento. Sí. Es duro. Por lo que les decía, el hecho de tratar de animar a 50 cohermanos, más o menos,
que somos educados para ser líderes, es lo más duro. Entonces, ha sido mi reto más grande. Ha sido mi reto más grande. Y, pues, ahí estamos, ahí seguimos. Y nada más decirles que muchas gracias por estos momentos, a los 40 y tantos que nos siguieron, ¿verdad? Porque ahora ya bajó a 38, ya se fueron todos. Gracias, un abrazo a la distancia. Esperamos volvernos a ver pronto. Y termino recordando lo que dijimos hoy en la Eucaristía, que dijo el Padre Leo. Miren, las cosas si no vienen del obispo, si no pasan por la parroquia, por el párroco, los misioneros, nosotros no leemos mucha propaganda. Sobre todo ahorita con la reintegración, ¿verdad? Al culto. Hay que tener paciencia. Mañana, según tengo entendido, va a haber una videoconferencia de Monseñor Ángel, sobre todo con los párrocos o los que puedan, para ver cómo vamos integrando un poquito el culto. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. No sabemos. Pedimos comprensión y orar, seguir orando. Y también yo creo que hay otra cosa que es importante. Cuidémonos. A mí el otro día me regañó alguien por aquí, de la parroquia, amigo. Ya me dijeron que usted sale aquí sin mascarilla. Sí, tiene razón. A veces soy muy atrevido. Pero cuando salgo a la calle decía algo con mascarilla, eso sí. Y padre, entonces, ¿verdad? Entonces con eso último que decía, y es muy cierto, ¿verdad? Yo me imagino que lo mismo que me decía Don Will, en alguna forma, pues siempre esperar, obviamente, al obispo, y igual siempre como parroquia nos vamos a preparar, pero a esperar todavía a lo que se dice, ¿correcto? Sí. Y bueno, gracias, ¿verdad? Yo le doy las gracias a aquellos que nos están viendo en Panamá, Carlos Rangel, yo sé, hermano y amigo. En Costa Rica yo sé que hay algunas personas también que nos están viendo. Ahí vi a alguien de Guatemala, ¿verdad? Karina de Guatemala y no sé quién más de Guatemala. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, los que nos han estado aquí sintonizando. Sigamos la misa. Si no la miran, vamos a decirlo directamente, pues ahora está eso que ustedes ya promovieron, ¿verdad? Ya abrieron esto del YouTube que es válido también, ¿verdad? Entonces, un abrazo a todos, que Dios me los bendiga y que nuestra Madre Santísima, el Perpetuo Socorro, nos arrope ante esta situación. Feliz noche a todos, gracias. Amén, feliz noche. Y solo vamos a terminar, pues mañana vamos a tener igual otra entrevista con otro de nuestros sacerdotes, y como dice el padre, nos pueden seguir por YouTube también para los que quieren seguir o volver a ver este video completo. Y pues padre, solo si nos da su bendición para terminar. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San Alfonso, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos.